Los 12 apóstoles de Jesús fueron escogidos entre hombres sencillos, de diversas procedencias. Eran pescadores, campesinos y artesanos que dejaron todo para seguir a Jesús. A su lado, fueron testigos de milagros, aprendieron lecciones profundas y recibieron la misión de difundir el Evangelio por el mundo. El llamado de Jesús transformó la vida de estos hombres, convirtiéndolos en pilares fundamentales de la fe cristiana. La vida de los apóstoles estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con la causa de Cristo, enfrentando diversos desafíos y peligros para cumplir su misión. Dejaron atrás a sus familias, sus ocupaciones y sus hogares para seguir un camino de incertidumbres y peligros, motivados por la fe en Jesús y por la promesa de un reino de justicia y amor. Cada uno de los apóstoles tuvo un papel significativo en la difusión del cristianismo, y sus historias son testimonios inspiradores de coraje, sacrificio y devoción. Juan, el apóstol amado. Juan, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago, tenía una relación única con Jesús, siendo frecuentemente llamado el discípulo a quien Jesús amaba. Su cercanía con Jesús le permitió presenciar eventos cruciales, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Juan estuvo presente en la crucifixión de Jesús, cuando se le confió el cuidado de María, madre de Jesús, demostrando la confianza y el cariño que Jesús tenía por él. A pesar de su dedicación, Juan no fue exento de persecuciones. Bajo el emperador Domiciano, fue capturado y, según la tradición, lanzado en un caldero de aceite hirviendo, del cual milagrosamente salió ileso. Fue entonces exiliado en la isla de Patmos, donde recibió las visiones apocalípticas registradas en el libro de Apocalipsis. Juan vivió hasta una edad avanzada, muriendo de causas naturales alrededor del año 100 después de Cristo, con aproximadamente 94 años. Su larga vida y su testimonio son ejemplos poderosos de perseverancia y fe inquebrantable en medio de la adversidad. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Santiago, hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús y formaba parte del círculo íntimo de los apóstoles, junto con Pedro y Juan. Su cercanía con Jesús se destaca por su presencia en eventos importantes, como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración. Santiago fue un líder vigoroso y audaz, conocido por su fervorosa predicación y su dedicación incansable a la misión de Cristo. Enfrentó oposición y persecución, pero permaneció firme en su fe. Santiago fue el primer apóstol en sufrir el martirio. Aproximadamente en el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa ordenó su ejecución por decapitación, en un intento de agradar a los judíos y contener el crecimiento de la Iglesia primitiva. Su muerte violenta marcó el inicio de una era de intensa persecución para los seguidores de Jesús, pero también sirvió para fortalecer la fe y la determinación de los cristianos. El coraje de Santiago y su sacrificio continúan siendo recordados y celebrados como un testimonio poderoso de lealtad y devoción a Cristo. Pedro, Simón Pedro. Simón Pedro, originalmente un pescador de Galilea, fue nombrado por Jesús como la roca sobre la cual se edificaría la Iglesia. Pedro es frecuentemente recordado por su fervorosa devoción y también por haber negado a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, una debilidad que fue redimida por su posterior liderazgo y dedicación inquebrantable. Tras la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en uno de los principales líderes de la Iglesia, predicando y realizando milagros. Desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo, llevando el mensaje de Jesús a diferentes regiones y enfrentando desafíos y peligros con coraje y determinación. Su misión lo llevó a Roma, donde enfrentó persecución bajo el emperador Nerón. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que su maestro. Fue martirizado alrededor del año 64 después de Cristo. La vida y la muerte de Pedro son testimonios poderosos de transformación y redención, mostrando cómo un hombre común puede ser utilizado de manera extraordinaria para el propósito divino. Judas Tadeo. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo, era uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia. Su importancia, sin embargo, es significativa en la propagación del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Judas Tadeo demostró una fe inquebrantable y una firme determinación en su misión, enfrentando innumerables dificultades y peligros. A menudo se le invoca como el santo de las causas desesperadas, debido a su persistencia y valentía ante circunstancias adversas. La tradición sobre su muerte varía. Algunas narrativas sugieren que fue apedreado, mientras que otras afirman que fue asesinado con hachazos.
De cualquier forma, su martirio es visto como un testimonio de su fe y dedicación a Cristo. El ejemplo de Judas Tadeo inspira a muchos a perseverar en sus propias luchas, recordándonos que la fe y la devoción pueden prevalecer incluso en las situaciones más difíciles. Su vida y muerte son poderosos recordatorios del compromiso y el sacrificio que los primeros apóstoles demostraron en su misión de difundir el mensaje de Jesús. Andrés, hermano de Pedro. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero de los apóstoles en ser llamado por Jesús. Conocido por su humildad y disposición para atraer a otros hacia Cristo, como el joven con los panes y los peces en la multiplicación de los alimentos, Andrés desempeñó un papel significativo en la difusión del cristianismo. Su misión lo llevó a predicar en diversas regiones, incluyendo Grecia y Escocia. Andrés demostró una fe inquebrantable y una dedicación incansable, enfrentando desafíos y peligros con valentía y determinación. Fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida hoy como la Cruz de San Andrés. Se dice que eligió esta forma de crucifixión porque se consideraba indigno de morir en la misma posición que Jesús. La vida y muerte de Andrés son ejemplos poderosos de humildad y devoción, inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con determinación y valentía. Su legado sigue siendo recordado y celebrado como un testimonio de la fuerza y la resiliencia de los primeros apóstoles. Felipe. Felipe, originario de Betsaida, fue llamado por Jesús para seguirlo y desempeñó un papel crucial en la difusión del Evangelio. Es conocido por cuestionar a Jesús sobre cómo alimentar a la multitud, una historia que destaca tanto su fe como su lógica práctica. Felipe demostró una gran capacidad de razonamiento y una fe profunda, siendo un ejemplo de cómo la fe y la razón pueden coexistir y complementarse. Tras la ascensión de Jesús, Felipe predicó en varias regiones, incluyendo Samaria y Hierápolis, enfrentando oposición y persecución con valentía y determinación. Fue martirizado por crucifixión y apedreamiento en Hierápolis, alrededor del año 80 después de Cristo, durante la persecución de los cristianos por el emperador Domiciano. La vida y muerte de Felipe son poderosos testimonios de fe y dedicación, mostrando cómo un hombre común puede ser transformado por el poder de la fe y usado para cumplir un propósito divino. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con valentía y determinación, enfrentando desafíos y adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. Simón, el Celote. Simón, el Celote, es una figura intrigante entre los apóstoles debido a su posible asociación con el movimiento celote, un grupo político-religioso que defendía fervorosamente la independencia de Israel. Su dedicación a Cristo, sin embargo, lo llevó a abandonar su fervorosa lucha política para dedicarse a la misión de difundir el Evangelio. Simón demostró una gran capacidad de transformación y una fe inquebrantable, abandonando sus convicciones anteriores para seguir a Cristo y cumplir su misión. La tradición sugiere que fue brutalmente torturado y desollado vivo durante la persecución a los cristianos bajo el emperador Trajano. La vida y muerte de Simón son poderosos ejemplos de sacrificio y devoción, mostrando cómo un hombre puede ser transformado por el poder de la fe y usado para cumplir un propósito divino. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con valentía y determinación, enfrentando desafíos y adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. La historia de Simón, el Celote, es un testimonio poderoso de la capacidad de transformación y de la fuerza de la fe, recordándonos que, con Dios, todas las cosas son posibles. Bartolomé. Bartolomé, también conocido como Natanael, es recordado por su interacción inicial con Jesús, quien lo elogió como un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Bartolomé demostró una fe sincera y una integridad inquebrantable, siendo un ejemplo de honestidad y devoción. Predicó en la India, según la tradición, enfrentó un martirio extremadamente cruel. Fue desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo, una muerte que simboliza la crueldad enfrentada por los primeros cristianos y la firmeza de su fe. La vida y muerte de Bartolomé son ejemplos poderosos de integridad y devoción, mostrando cómo un hombre puede ser transformado por el poder de la fe y usado para cumplir un propósito divino. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con valentía y determinación, enfrentando desafíos y adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. La historia de Bartolomé es un testimonio poderoso de la fuerza de la fe y de la capacidad de transformación, recordándonos que, con Dios, todas las cosas son posibles. Su legado sigue siendo recordado y celebrado como un testimonio de la fuerza y la resiliencia de los primeros apóstoles. Mateo, el evangelista. Mateo,
Antes de ser llamado por Jesús, era un recaudador de impuestos, una profesión despreciada por muchos. Su transformación tras seguir a Jesús es un testimonio poderoso de la gracia redentora de Dios. Mateo demostró una gran capacidad de cambio y una fe inquebrantable, abandonando su profesión para seguir a Cristo y cumplir su misión. Predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, enfrentando oposición y persecución con valentía y determinación. Según la tradición, fue martirizado en la ciudad de Nadab, en Etiopía, probablemente asesinado con una espada. La vida y muerte de Mateo son ejemplos poderosos de transformación y redención, mostrando cómo un hombre común puede ser transformado por el poder de la fe y usado para cumplir un propósito divino. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con valentía y determinación, enfrentando desafíos y adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. La historia de Mateo es un testimonio poderoso de la capacidad de cambio y de la fuerza de la fe, recordándonos que, con Dios, todas las cosas son posibles. Su legado sigue siendo recordado y celebrado como un testimonio de la fuerza y la resiliencia de los primeros apóstoles. Tomás, Dídimo, el mellizo. Tomás es conocido por su duda inicial sobre la resurrección de Jesús, insistiendo en ver y tocar las llagas de Jesús para creer. Su posterior confesión de fe, mi Señor y mi Dios, es una de las declaraciones de creencia más fuertes en el Nuevo Testamento. Tomás demostró una gran capacidad de cambio y una fe inquebrantable, superando su duda inicial para convertirse en un fervoroso defensor de la fe cristiana. Predicó en la India y fue martirizado con lanzas en Chennai, India, tras una misión de evangelización exitosa. La vida y muerte de Tomás son ejemplos poderosos de transformación y redención, mostrando cómo un hombre puede ser transformado por el poder de la fe y usado para cumplir un propósito divino. Su ejemplo sigue inspirando a muchos a seguir el camino de la fe con valentía y determinación, enfrentando desafíos y adversidades con una confianza inquebrantable en Dios. La historia de Tomás es un testimonio poderoso de la capacidad de cambio y de la fuerza de la fe, recordándonos que, con Dios, todas las cosas son posibles. Su legado sigue siendo recordado y celebrado como un testimonio de la fuerza y la resiliencia de los primeros apóstoles. Judas Iscariot. Judas Iscariote es recordado como el traidor que entregó a Jesús a los líderes religiosos por 30 monedas de plata. Su traición es uno de los actos más infames de la historia. Judas demostró una gran capacidad de engaño y una falta de fe, traicionando a su maestro y amigo por codicia. Tras la detención de Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento e intentó devolver el dinero. Incapaz de soportar la culpa, se ahorcó, sellando su destino trágico y eterno como el apóstol que traicionó a su maestro. La vida y muerte de Judas son poderosos ejemplos de advertencia, mostrando cómo la falta de fe y la codicia pueden llevar a la destrucción. Su ejemplo sigue sirviendo como un recordatorio para todos nosotros de que debemos permanecer fieles y dedicados a Dios, evitando las tentaciones que pueden llevarnos al pecado y a la destrucción. La historia de Judas es un testimonio poderoso de la fragilidad humana y de la necesidad de una fe inquebrantable, recordándonos que debemos confiar siempre en Dios y buscar su guía en todas las cosas. La historia de los apóstoles es una narrativa de fe, sacrificio y dedicación inquebrantable. Cada uno, a su manera, contribuyó a la propagación del cristianismo, enfrentando desafíos inmensurables y pagando el precio final por su devoción a Jesús. Sus vidas y muertes siguen inspirando a generaciones de cristianos en todo el mundo, recordándonos el poder de la fe y la fuerza del testimonio.